La noche del 17 de agosto de 1994, la carretera federal que conecta Veracruz con Jalapa, particularmente el tramo cercano a Plan del Río, estaba envuelta en una neblina espesa, casi irreal. Los conductores que transitaban aquella vía jurarían después que el clima se sentía demasiado quieto, como si algo, o alguien, estuviera aguardando en la oscuridad. A esa hora, poco después de las 11:30 de la noche, un autobús de la línea ADO proveniente del puerto de Veracruz avanzaba con un grupo de pasajeros somnolientos. Todo parecía rutinario, hasta que el conductor, Héctor Salgado, vio a una joven de aproximadamente 20 años al borde de la carretera, vestida con un sencillo vestido blanco, empapado por la llovizna. Sus rasgos se veían nítidos bajo la luz del faro, pero había algo en su mirar, una tristeza tan profunda que hacía imposible ignorarla. Héctor redujo la velocidad. ¿A estas horas?, murmuró para sí. La muchacha levantó la mano en señal de ayuda. Era un gesto suave, lento, casi calculado. Y sin embargo, los pasajeros aseguraron más tarde que ninguno la vio abordar por la puerta. Solo recuerdan que, de pronto, ya estaba dentro, sentada en la parte trasera, mirando por la ventana como si buscara algo que había perdido hacía mucho tiempo. Nadie escuchó sus pasos, nadie escuchó su voz, pero todos la sintieron. Con una voz apenas audible, dijo: ¿podría llevarme a El Gallito? Por favor. El Gallito, una pequeña parada carretera conocida por su antiguo puente de hierro, había sido escenario de varios accidentes desde la década de 1970. Un sitio donde la línea entre lo vivo y lo muerto parecía más delgada que en cualquier otro punto del camino. ¿Por qué querría ir ahí a esa hora? Héctor, desconcertado, asintió y continuó la marcha. A medida que avanzaban, el silencio dentro del autobús se volvía cada vez más pesado, casi tangible. La chica no se movía, no parpadeaba, no respiraba. O sí, mientras el vehículo subía hacia la zona más fría y oscura del trayecto, un murmullo recorrió a varios pasajeros. ¿La vieron bien? ¿No parece extraña? Y en ese instante, justo cuando el autobús se aproximaba al desvío hacia El Gallito, ocurrió algo que marcaría para siempre esa noche. Justo al llegar al cruce hacia El Gallito, una ráfaga de aire gélido recorrió el interior del autobús, tan helada que varios pasajeros se estremecieron al mismo tiempo. Era extraño, afuera no hacía tanto frío, y sin embargo, dentro, el ambiente se volvió tan denso que parecía que alguien, o algo, había inhalado toda la calidez. El conductor, Héctor, decidió anunciar la parada. Tomó el micrófono, pero antes de hablar, miró por el retrovisor para verificar si la joven seguía allí. Y fue entonces cuando notó lo imposible. El asiento donde ella debía estar seguía húmedo, pero estaba vacío. ¿Alguien vio bajar a la muchacha?, preguntó Héctor, con la voz temblorosa. Los pasajeros se voltearon entre sí, murmurando. Nadie la había visto levantarse. Nadie había escuchado pasos. Nadie había percibido movimiento alguno en el pasillo. Una señora mayor, doña Elisa Córdoba, que viajaba con su hijo, levantó la mano apenas. Yo la tenía a 2 asientos. Nunca se movió. Te juro, hijo, que nunca se levantó. Entonces, casi como si el destino quisiera dejar una pista, una brisa entró por la puerta del autobús, arrastrando con ella un olor dulce, como a gardenias frescas. Algunas mujeres del autobús se quedaron en silencio. En Veracruz, ese aroma tenía un significado especial, casi ritual. Héctor bajó del autobús, decidido a revisar si la joven se había quedado cerca del camino. Al poner pie en la carretera, la neblina lo envolvió como un velo. Caminó unos metros hacia el viejo puente de hierro del sitio conocido como El Gallito, construido en 1932 y tristemente famoso por un accidente ocurrido en 1978,
cuando un coche cayó al barranco, dejando como única víctima a una chica muy joven. ¿Coincidencia? Mientras Héctor avanzaba, sintió, por primera vez en años, miedo. Un miedo primitivo, intenso, el tipo de miedo que hace que tu piel se erice sin razón aparente. De pronto escuchó un susurro nítido, demasiado claro para ser el viento. No era mi destino. No aquella noche. Héctor se dio la vuelta de inmediato. No había nadie, pero a sus pies, sobre el asfalto húmedo, vio algo imposible de explicar. Una huella marcadamente pequeña, descalza y completamente seca, como si hubiese sido dejada por alguien que no caminaba en este mundo. Y justo ahí, cuando Héctor quiso regresar al autobús, una figura blanca apareció detrás del barandal del puente. La noche había cambiado. La historia apenas comenzaba. La figura blanca parecía recortarse contra la neblina como si no perteneciera del todo al paisaje. Héctor sintió que el corazón se le aceleraba, pero no pudo evitar avanzar unos pasos más hacia el barandal del viejo puente de hierro. La luz tenue del faro trasero del autobús apenas iluminaba la escena, pero lo suficiente para que él distinguiera la silueta de la joven. El mismo vestido blanco, el cabello oscuro cayendo en mechones húmedos sobre los hombros, y un detalle que lo paralizó. Ella no tocaba el suelo. Estaba suspendida, a unos pocos centímetros, como si el aire la sostuviera. Héctor dio un tropiezo hacia atrás. Sin embargo, la figura no se acercó. Simplemente levantó el rostro hacia él. Sus ojos, antes tristes, ahora estaban llenos de una melancolía insondable, como si llevaran décadas contemplando el mismo punto en el puente. ¿Qué quieres?, preguntó Héctor con un hilo de voz. La joven alzó su brazo con lentitud y señaló hacia abajo, hacia el barranco oscuro donde en 1978 había caído el auto que todos en Veracruz recordaban. Un caso muy comentado en su época. María Fernanda Rivas, de 19 años, había sido la única víctima. Su cuerpo fue encontrado 3 días después, entre los arbustos, con un detalle inquietante registrado en el expediente de la policía de Veracruz. El rostro muestra una expresión de sorpresa y desconsuelo, como si hubiese visto algo antes del impacto. La figura del puente abrió los labios como si quisiera decir algo, pero lo único que salió fue un murmullo arrastrado por el viento. ¿Por qué no me vieron aquella noche? Héctor sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Dio un paso atrás, dispuesto a volver al autobús. Pero entonces ocurrió algo que lo heló por completo. La joven desapareció. No caminó. No se desvaneció lentamente. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiese existido. En ese momento, un ruido metálico resonó en el puente, como si una fuerza invisible hubiera golpeado las viejas vigas de hierro. Fue tan fuerte que los pasajeros, desde el autobús, gritaron. Héctor corrió hacia la unidad. Subió rápidamente, cerró la puerta y trató de calmar a la gente. Pero incluso él temblaba. «Nos vamos», dijo, intentando sonar firme. Ahora mismo. Mientras el autobús retomaba el camino, algunos pasajeros se atrevieron a mirar hacia atrás, hacia el puente. Y aunque nadie pudo confirmarlo, muchos juraron haber visto algo moviéndose entre la neblina. Algo blanco. Algo que parecía seguirlos. ¿Qué era eso?, preguntó un joven viajero, con la voz quebrada. Nadie respondió, pero la sensación en el interior del autobús dejaba claro que, aunque se habían alejado del puente, no viajaban solos. El autobús avanzaba lentamente, como si la carretera misma se negara a dejar atrás lo ocurrido en el Gallito. La niebla se hacía más espesa, y el silencio dentro de la unidad resultaba insoportable. No era un silencio normal, no, era uno cargado, tenso, como si los pensamientos de los pasajeros resonaran entre ellos. Doña Elisa, la mujer mayor que había viajado cerca de la joven,
Se persignó varias veces. Esa muchacha, murmuró, no era de este mundo. Un par de pasajeros exigieron que el conductor acelerara, que se alejaran cuanto antes de aquella zona. Pero Héctor, aún con las manos temblorosas, sabía que debía mantener la calma. Una curva peligrosa se acercaba, famosa por los accidentes que allí se habían registrado desde principios de los años 80. Mientras avanzaban, una niña de unos 7 años, sentada junto a la ventana, comenzó a llorar en silencio. Su madre trató de consolarla. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué viste?» La niña levantó un dedo tembloroso y señaló el vidrio empañado. «Ella está afuera». Todos voltearon. Y ahí, en el reflejo del cristal, apareció por un segundo la silueta pálida de la joven. Inmóvil, observando dentro del autobús, como si hubiera estado ahí desde el principio. Una pasajera gritó. El autobús dio un pequeño giro brusco al sobresaltarse Héctor. «Tranquilos», intentó decir él, aunque su voz no sonaba tranquila en absoluto. «Ya casi llegamos a la caseta de vigilancia. Ahí estaremos seguros». Pero apenas dijo eso, las luces internas del autobús parpadearon y se apagaron por completo, sumiendo la unidad en una oscuridad absoluta. Solo la tenue iluminación de la carretera se filtraba por las ventanas. En ese instante, todos escucharon algo. Un sonido suave, rítmico, casi hipnótico. Tac, tac, tac. Eran pasos lentos y descalzos, avanzando por el pasillo del autobús. Héctor volteó el retrovisor. No podía ver nada, solo una sombra que parecía deslizarse entre los asientos. «¿Quién anda ahí?», preguntó con la voz quebrada. Nadie respondió, pero entonces, muy cerca del asiento de la niña que había llorado, se escuchó un susurro helado. «No me dejaron subir aquella noche». Doña Elisa comenzó a rezar en voz alta. Otros pasajeros lloraban o se cubrían la cara. Y justo cuando una mano invisible pareció rozar el hombro de uno de ellos, las luces volvieron de golpe, parpadeando hasta encenderse por completo. El pasillo estaba vacío. Ni rastro de la joven. Sin embargo, en uno de los asientos del fondo, el mismo donde ella se había sentado minutos antes, ahora reposaba un objeto que ninguno de los pasajeros recordaba haber visto antes. Un pequeño rosario antiguo, con una inscripción casi borrada. Héctor, con el corazón acelerado, decidió no parar hasta llegar a la caseta de vigilancia. Pero lo que encontrarían ahí, solo aumentaría el misterio. El autobús llegó a la caseta de vigilancia de Plan del Río a las 12:17 de la mañana. Era una pequeña construcción iluminada por un par de focos amarillentos que zumbaban con insistencia. Para todos, aquella luz, débil, casi triste, se sentía como un refugio. Héctor estacionó el autobús cerca de la entrada y abrió rápidamente la puerta. Algunos pasajeros bajaron de inmediato, desesperados por respirar aire fresco y alejarse del interior de la unidad, que ya parecía cargado de algo que nadie sabía nombrar. Los dos vigilantes de turno, García y Robledo, salieron al ver la agitación del grupo. «¿Qué pasó?», preguntó Robledo, con el ceño fruncido. Héctor, sudando frío, trató de explicar entre tartamudeos. «Subió una muchacha, pero no estaba. Luego apareció, luego desapareció». Los vigilantes se miraron entre sí. No era la primera vez que escuchaban historias así de los conductores. Sin embargo, una parte de ellos siempre había creído que eran exageraciones de carretera o nervios nocturnos. Pero aquella noche, algo era distinto. Los pasajeros estaban pálidos, algunos lloraban, otros rezaban. García decidió revisar el autobús personalmente. Subió y recorrió el pasillo con una lámpara. Nada. No había nadie. Pero cuando llegó al último asiento, el haz de luz iluminó el rosario antiguo que habían encontrado minutos antes.
García lo tomó con cuidado. La pieza estaba fría, pero no como un objeto normal, era un frío que quemaba. «Este rosario», murmuró García. «Yo he visto uno igual». Los pasajeros lo miraron con atención. «Un rosario así se encontró en 1978», continuó, «en el accidente del puente. Pertenecía a la muchacha que murió aquella noche. A la... ¿cómo se llamaba?». Doña Elisa completó el nombre con una voz temblorosa. «María Fernanda Rivas». El silencio se apoderó del lugar. Robledo decidió ir por el registro de incidentes que tenían en la caseta, una carpeta vieja, casi olvidada, donde se guardaban reportes antiguos. Al pasar las hojas amarillentas, encontró la copia del informe del accidente del 78. Y ahí estaba, una fotografía en blanco y negro del rosario. El mismo diseño, la misma inscripción desgastada. Pero había algo más. Robledo leyó en voz alta un fragmento del reporte. Testigos afirman haber visto a la joven minutos antes del accidente pidiendo aventón en la carretera. Ningún vehículo se detuvo. Los pasajeros se miraron entre sí con horror. La niña que había llorado señaló de pronto hacia el autobús. «Mamá», susurró. «Está atrás». Todos voltearon al unísono. Y a través de la ventana trasera del autobús, se pudo ver una figura blanca, inmóvil, con el rostro pegado al cristal. Mirándolos, observándolos, esperando, sin pestañear. Los vigilantes dieron un paso atrás, paralizados. Héctor sintió el impulso de correr, pero algo en el rostro de la figura, una mezcla de tristeza, súplica y necesidad, lo detuvo. Ella no buscaba hacer daño, buscaba algo más, algo que aún no habían comprendido. La figura en la ventana no se movía, no parpadeaba, solo observaba, como si cada uno de los presentes fuera parte de un rompecabezas que ella intentaba descifrar desde hacía décadas. El silencio era absoluto, hasta que, sin previo aviso, la luz del foco exterior de la caseta comenzó a parpadear, como si algo drenara la energía del ambiente. Un zumbido grave llenó el aire. «No se acerquen», advirtió Robledo, aunque su propia voz temblaba. Pero Héctor, sintiendo un impulso inexplicable, dio un paso hacia la ventana del autobús. La joven seguía ahí, su rostro apoyado en el cristal, y entonces, por primera vez, abrió los labios. No habló. No hizo ningún sonido, pero se podía leer con claridad la palabra que formó. «Ayúdenme». En ese momento, todos escucharon un golpe seco. El rosario que García había tomado cayó de sus manos, como si una fuerza invisible lo hubiera arrancado. El objeto rebotó en el suelo y quedó apuntando hacia el camino que llevaba de regreso al puente de El Gallito. Doña Elisa, respirando agitadamente, dijo en voz baja: «Ella quiere que volvamos allí». La idea era absurda. ¿Quién en su sano juicio regresaría al lugar donde algo sobrenatural los había seguido? Pero mientras todos debatían, la niña, la misma que había visto a la joven más de una vez, se acercó al borde de la carretera y señaló hacia el puente. «Ella está allá. Está esperando». Y entonces, como confirmando sus palabras, un chillido metálico se escuchó desde la distancia. El viejo puente de hierro había vibrado, emitiendo un lamento largo y desgarrador, como si recordara lo ocurrido en 1978. García tragó saliva. «Hay algo que no les dije». Se arrodilló y recogió el rosario. En el expediente del 78, el padre de la muchacha declaró algo que nunca se incluyó en el reporte final, pero que se mencionó entre los oficiales. Todos se acercaron. El padre aseguraba que María Fernanda no murió por el impacto, sino porque intentó regresar por algo que había olvidado en el puente, algo que había dejado caer justo antes del accidente, y que dudó antes de continuar,
que su espíritu jamás descansaría hasta recuperarlo. El rosario brilló un segundo bajo la luz parpadeante. Héctor tomó aire con dificultad. Entonces, ¿quiere que lo devolvamos? Robledo negó con la cabeza. No, quiere que lo llevemos al lugar exacto donde murió. La frase cayó como un balde de agua helada. Los pasajeros comenzaron a protestar, algunos suplicando no regresar. Pero mientras todos hablaban, un grito agudo los hizo voltear. La figura blanca ya no estaba en la ventana, y a los pocos segundos, desde dentro del autobús, se escuchó un susurro que heló la sangre de todos. No me dejen sola. Otra vez. Las puertas del autobús se abrieron con un chasquido, como si una invitación invisible y urgente hubiera sido extendida. Las puertas del autobús permanecieron abiertas, crujiendo suavemente, como si alguien o algo las empujara desde dentro. Un viento helado recorrió el interior de la caseta, obligando a varios pasajeros a abrazarse a sí mismos. Eso no lo hizo el sistema, susurró García, mirando el vehículo con terror. Héctor apretó los puños. Algo en su interior, quizá el instinto de conductor o quizá un impulso más profundo, le decía que no podían ignorar aquella invitación. Si no hacemos algo, dijo en voz baja, esto no va a terminar. Doña Elisa asintió con resignación. Ella no quiere hacernos daño, quiere ser encontrada. Quiere ser escuchada. Robledo respiró hondo y tomó su lámpara. Si vamos a regresar, debemos hacerlo rápido. El puente no es estable de noche, y menos con esta niebla. Un silencio lúgubre recorrió al grupo. Nadie quería volver, pero cada uno de ellos sabía que si no enfrentaban lo que estaba ocurriendo, la presencia de la joven no los dejaría en paz. No esa noche. Quizá nunca. Poco a poco, los más valientes, o los más desesperados, comenzaron a subir de nuevo al autobús. Otros decidieron quedarse en la caseta, temblando pero sintiéndose algo más seguros. La niña de 7 años tomó de la mano a su madre y subió sin miedo. Ella quiere que vayamos, dijo con una tranquilidad perturbadora. Está esperando allá abajo. Cuando todos los que iban a regresar estuvieron a bordo, Héctor cerró las puertas. Esta vez, no hubo crujido, no hubo resistencia, como si la joven aprobara el viaje de retorno. El motor rugió débilmente, y comenzó el camino de vuelta hacia el Gallito. La carretera, ahora envuelta en una neblina aún más espesa, parecía devorarse los faros del autobús. Los árboles se inclinaban como sombras vivientes, y los sonidos del bosque desaparecieron por completo. Ni grillos, ni aves, nada. Nunca había visto la niebla así, murmuró un pasajero. A mitad del trayecto, el rosario que García sostenía comenzó a vibrar en sus manos. No como un objeto golpeado por el movimiento, sino como si algo dentro de él despertara. Está reaccionando, dijo García, con los ojos muy abiertos. La niña se levantó de su asiento, avanzó por el pasillo y señaló el rosario sin temor. Dice que lo lleva mal, susurró. Ella quiere que lo sostenga Héctor. El conductor tragó saliva. ¿Yo? La niña asintió, lentamente. Héctor extendió la mano, y apenas el rosario tocó su piel, sintió un escalofrío que le recorrió el brazo. Pero también sintió algo más. Una tristeza profunda, una melancolía antigua, como si un dolor que no era suyo se incrustara en su pecho. El autobús comenzó a descender hacia el área del puente. Las luces parpadearon una vez más, y entonces todos lo escucharon. Un sollozo, primero suave, luego más fuerte. Un llanto de mujer, lleno de dolor, de pérdida, pero también de esperanza. Doña Elisa se llevó la mano al corazón. Ese llanto, no lo escuchaba desde que mi madre contaba la historia en los años 80. El puente apareció finalmente entre la neblina,
imponente y viejo, con el hierro oxidado reflejando la poca luz de la luna. Y ahí, justo al centro del puente, había una figura blanca, esperándolos. Perfectamente quieta, perfectamente real, perfectamente imposible. El autobús se detuvo a unos metros del puente. Los faros iluminaban la estructura antigua, las vigas oxidadas, la pintura descascarada y los tablones marcados por el paso de los años. Cada detalle parecía cobrar vida propia bajo la neblina, como si el puente respirara. Y ahí estaba ella, la joven, de pie, justo en el centro del puente, la misma posición donde, según los reportes de 1978, el auto de su familia había perdido el control. Su vestido blanco ondeaba con un viento que nadie sentía. Sus pies seguían descalzos, suspendidos apenas sobre la superficie. El llanto que antes habían escuchado ahora se había vuelto un silencio tan profundo que dolía en los oídos. «No bajen todos», indicó Robledo en voz baja. «Solo Héctor. Y, quizá la niña. Ella parece entenderla mejor que nosotros». La madre de la pequeña sintió miedo, pero su hija la tomó de la mano y murmuró: «No me va a hacer daño, mamá. Ella me habló y dijo que ya no quiere estar sola». Finalmente, tras un intercambio de miradas tensas, Héctor bajó del autobús, sosteniendo el rosario. La niña bajó detrás de él, caminando con pasos lentos pero seguros. Los demás pasajeros observaron desde las ventanas empañadas, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Cuando Héctor y la niña avanzaron sobre el puente, la figura los observó en completo silencio. Su rostro, aunque pálido e inhumano, mantenía una expresión profunda, casi humana. Una mezcla de súplica y alivio. Héctor levantó la mano con el rosario. «¿Esto es lo que estabas buscando?», preguntó, aunque sabía perfectamente que ella podía oír su pensamiento más que sus palabras. La joven inclinó ligeramente la cabeza. Y entonces, por primera vez, dio un paso hacia ellos. No flotó, no se deslizó. Dio un paso, uno real, uno doloroso, como si regresar al lugar donde murió requiriera un esfuerzo inmenso. La niña avanzó y extendió la mano. Contra toda lógica, contra toda ley de este mundo, la mano de la joven se reflejó en ese gesto, bajando lentamente. Aunque no la tocó, estuvo lo suficientemente cerca como para que la niña sintiera una brisa fría recorrerle los dedos. «Ella quiere recordar», susurró la niña. «Quiere mostrarnos». Héctor sintió un mareo súbito. El aire se volvió denso. Los sonidos se apagaron. El mundo entero pareció girar hacia atrás. Y de pronto, el puente ya no era el mismo. El humo del autobús desapareció. La niebla se volvió más liviana. Y el sonido de un motor viejo, un Chevrolet Opala de 1975, retumbó en la distancia. «¿Qué es esto?», murmuró Héctor. La niña respondió sin mirarlo. «Estamos viendo lo que pasó aquella noche». Una escena se reconstruyó ante sus ojos. El auto avanzando demasiado rápido, la joven, María Fernanda, discutiendo con su padre porque había olvidado su rosario en el puente mientras tomaban aire minutos antes del accidente. Él se negaba a regresar. Ella lloraba. «No puedo irme sin él», gritaba en la escena. El padre aceleró para evitar discutir, pero la lluvia, el viejo pavimento y una curva cerrada hicieron el resto. El auto se deslizó, giró, golpeó las vigas y cayó. El sonido del impacto resonó en el alma de todos. La visión se desvaneció lentamente, dejando al puente como estaba, antiguo, frío, envuelto en neblina. María Fernanda, la figura blanca, los miraba ahora con una expresión rota. Y por primera vez, Héctor vio lágrimas. Lágrimas reales, que caían y desaparecían antes de tocar la madera del puente.
La niña dio un paso al frente. «¿Estás lista?», dijo suavemente. «Ya puedes irte». Pero la joven no se movió. No aún. Miró el rosario. Luego miró hacia el barranco. Y finalmente al cielo, como si le faltara un último paso. Un último recuerdo. Un último adiós. La noche parecía contener la respiración. Héctor sostenía el rosario, tembloroso, mientras la figura de María Fernanda permanecía inmóvil, como si algo más estuviera deteniéndola. No era el objeto, no era el lugar, era la despedida que nunca tuvo. La niña, guiada por una intuición que no era suya, caminó hasta quedar justo frente a la joven. «¿Qué falta?», susurró, y entonces, sin sonido alguno, sin viento, sin eco, la aparición levantó el brazo y señaló hacia el barranco. Sus dedos temblaban, como si revivir ese momento le doliera incluso en la muerte. Héctor siguió la dirección. La oscuridad del barranco era profunda, pero, entre la maleza, algo brilló con un destello tenue. Una luz pequeña, amarillenta, como un recuerdo atrapado entre las piedras. «Voy a bajar», dijo Héctor, con una determinación que ni él comprendía. «No sé qué hay ahí, pero sé que es importante». Robledo y García, desde la entrada del puente, lo observaron con el corazón en la mano. «Ten cuidado, Héctor. Ese terreno está flojo», advirtió García. Pero ya no había vuelta atrás. Héctor descendió por el borde, aferrándose a raíces y piedras húmedas. Cada paso parecía escucharse amplificado en el silencio total. Al acercarse a la luz, comprendió que no era algo natural. Era un reloj de pulsera de mujer, con el cristal estrellado y la correa partida. Aún marcaba la hora del accidente, detenida para siempre en las 11:46 de la noche, según el reporte original de 1978. El reloj de María Fernanda. Héctor lo tomó con cuidado. Entonces, un susurro llenó la noche. Lo buscaba. El conductor sintió un estremecimiento profundo, como si un agradecimiento antiguo hubiera pasado a través de su piel. Cuando subió de nuevo al puente, exhausto y con la ropa manchada de tierra, extendió el reloj hacia la joven. La figura lo observó, y algo cambió en sus ojos. Tristeza, sí, pero también alivio, gratitud, paz. Héctor colocó primero el rosario sobre el tablón de madera. Luego, con manos temblorosas, dejó el reloj justo al lado. María Fernanda dio un paso hacia los objetos, y por primera vez, sus pies tocaron el suelo. Dejó de flotar. Fue como si la gravedad, después de tantos años, la reconociera de nuevo. Un viento suave recorrió el puente. La neblina se aclaró apenas. El ambiente, que antes pesaba como una lápida, se volvió liviano. La niña levantó la vista y sonrió con ternura. «Ya puedes descansar». La joven inclinó la cabeza, como si ofreciera un último agradecimiento. Y entonces, su figura empezó a disiparse. No bruscamente, no de manera aterradora, sino como una vela que se apaga lentamente, dejando una estela cálida. Un brillo blanco danzó alrededor de ella, envolviéndola en un abrazo de luz. Su rostro, por primera vez, mostró algo parecido a la felicidad. «Gracias». La palabra resonó en la mente de todos, suave como un eco de despedida. Y en menos de 3 segundos, desapareció. El puente quedó vacío, silencioso, en paz. Pero todos sabían que lo que vendría después, el regreso, la explicación, el recuerdo, no sería sencillo. No después de haber visto un espíritu encontrar su descanso. El conductor, que para entonces ya tenía el corazón agitado por el silencio espeso dentro del taxi, volvió la vista al retrovisor para asegurarse de que la joven estuviera cómoda, pero el asiento trasero estaba vacío. No había ruido de puerta abriéndose.
No había brisa. No había huella de que alguien hubiera estado allí segundos antes. Solo quedó, sobre la tela del asiento, algo que él juraría no haber visto antes. Una diminuta gota de agua salada, como si hubiese caído directamente desde el mar. ¿Fue su imaginación? ¿Una pasajera real que se bajó sin que él la viera? ¿O acaso la famosa pasajera fantasma de la carretera Veracruz-Jalapa había decidido aparecer la madrugada del 14 de agosto de 1982, justo cuando la neblina era más espesa y la ciudad dormía? Lo único cierto es que los siguientes conductores que recorrieron esa ruta comenzaron a compartir historias similares. Una joven empapada, que pide un ride cerca del puente de la Antigua, que sube en silencio, y que desaparece misteriosamente antes de llegar a su destino. Y así, entre testimonios fechados, reportes policíacos sin explicación y conductores que juran haberla visto, la leyenda sigue viva. Ahora, la pregunta queda en el aire, para ti, lector. ¿Quién fue realmente esa pasajera? ¿Una víctima olvidada del mar? ¿Un alma atrapada en su último viaje? ¿O simplemente la manera en que la noche veracruzana juega con quienes se atreven a conducir por sus carreteras solitarias? Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura. La próxima vez que recorras esa ruta, mira bien tu asiento trasero antes de arrancar el motor, porque nunca se sabe quién podría estar viajando contigo.